Oigan, hay dos chicos que me falta que me entreguen su evidencia para evaluación, ¿eh? Les encargo, por favor, si están presentes, que tienen que enviar en tiempo y forma sus evaluaciones. Ok, Karime, Brian y Edwin, preparamos, por favor, ya lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y los demás, igual me apoyas, jefe, con el pase de lista para que lo tengamos en lo que sus compañeros se preparan también. Sí, cuando usted lo indique, doctor, maestra. En un momento, por favor. Deme un minuto. ¿Ya están listos, equipo? ¿Ya está lista Karime, Brian, Edwin? Más o menos. ¿Ya? Sí, entrando algunos todavía. Bueno, 2 minutos, chicos, y comenzamos. ¿Listo, jefe? ¿Ya tomaste asistencia? Sí, de hecho, conforme van entrando los voy anotando, maestra, y después lo paso a mi computadora. Sale, vale, entonces comenzamos. Adelante, chicos. Ok, compañeros, buenos días. Nosotros somos el equipo número 1, conformados por la compañera Karime, compañero Edwin y su servidor, compañero Brian. El primer tema a exponer es la ecuación de Nernst, sus aplicaciones, pero para todo esto necesitamos nosotros un conocimiento muy claro, bueno, tener bien claras nuestras bases en cuanto a la electroquímica. Necesitamos conocer algunos conceptos que son muy básicos y claro, me gustaría hablarles ahorita sobre el fundamento de la materia como tal para de ahí poder irla desglosando en lo que va a ser nuestro tema y posteriormente pues los siguientes temas a presentar, ¿no? Por parte de los demás compañeros de, de nuestro salón. Pues aquí tenemos una breve cita de un libro, pero lejos de leérselas me gustaría platicárselas, ¿no? O sea, ¿de qué trata nuestra materia? Nuestra materia, pues principalmente, esta es una materia derivada, es como una parte de la física. Nosotros, gran parte de los, bueno, una parte de los temas que vamos a ver ahorita, vamos a profundizar, ya los vimos, aunque superficialmente, pero ya los hemos tocado en algún punto de nuestra formación, principalmente ahorita en la carrera, en la materia de física, ya los hemos tocado, entonces vamos a tener algunos conceptos ya que ya vamos a ir relacionando poco a poco, por eso pues es importante pues darle una leidita, trazadita a nuestros apuntes de física. En esta materia principalmente vamos a relacionar lo que es bueno, como su nombre dice, la electricidad con la química, pero vamos a participar, a estudiar principalmente con algo que son llamadas pilas. Vamos a tener muchos conceptos que son relacionados con celdas, electrodos, los cuales se los vamos a platicar ahorita más adelantito para que a raíz de eso nosotros podamos comprender mejor la ecuación, porque no solamente es sustituir a veces valores en una cierta ecuación, sino que lejos de eso hay que comprenderla, ¿no? Hay que saber el porqué de las cosas y el por qué se hace esto, el por qué se hace
esta sustitución. Ahora vamos a pasar en nuestro siguiente punto de la exposición. Este fundamento pues aquí se los pongo, les vamos a compartir nosotros la diapositiva por si alguien nos gusta copiar, pues en su debido momento, ¿no? Pero pues creo que es importante, lejos de estar, como ya les dije, tomando nota así tal cual a como está, pues comprenderlo, para que a partir de eso, pues ya nosotros comprendamos los siguientes temas a exponer. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Hola compañeros, buenos días. Yo les voy a hablar un poco acerca del vocabulario que normalmente nosotros ocupamos. En este caso, nosotros podemos observar lo que es la definición de electroquímica, que como tal es la parte de la química que está relacionada con los cambios químicos producidos mediante la transferencia de electrones y también de la producción de electricidad mediante reacciones químicas. En pocas palabras, se encarga del estudio como tal de las reacciones químicas para la producción de electricidad y también de los procesos eléctricos que intervienen en los cambios químicos. Otro vocabulario que normalmente nosotros ocupamos en esta área de la electroquímica sería el anión, lo que es el anión y el catión, por ejemplo, que lo podemos desglosar de una única definición de lo que es un ion, que como tal es una especie o una molécula o átomo que presenta carga eléctrica. En el caso del anión es aquella especie con carga negativa que como tal hace referencia a una ganancia de electrones. Y el catión, que es lo inverso, es aquella especie, ya sea átomo o molécula, que presenta carga positiva, que hace referencia a una pérdida de electrones. Con respecto a un agente reductor y un agente oxidante, un agente reductor es aquella sustancia que tiene la capacidad de reducir, valga la redundancia, una especie en una reacción de óxido-reducción, que como sabemos en las reacciones de óxido-reducción hay un intercambio de electrones o una transferencia. Por lo tanto, el agente reductor de lo que se va a encargar es de ceder electrones a lo que es un agente oxidante. Y un agente oxidante, por el contrario, es aquella sustancia que tiene la capacidad de aceptar esos electrones de esa especie que sería el agente reductor. Otra definición sería lo que es un electrodo. Un electrodo es un elemento conductor de la electricidad que cierra un circuito y que presenta a ambos extremos del mismo una diferencia de potencial. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en lo que son las celdas galvánicas o voltaicas, que es en el que nosotros presentamos dos celdas separadas. Y dicho electrodo se puede dividir en lo que vendría siendo un ánodo y un cátodo. Un ánodo es ese electrodo que presenta carga negativa hacia donde viajan los aniones y es en donde se da el proceso de oxidación. En el cátodo es aquel electrodo en el que viajan o migran los cationes y se da el proceso de reducción. Otra definición podría ser lo que es el electrolito. Un electrolito es una sustancia o un medio, ya sea sólido o líquido, que tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. De hecho, un ejemplo de esto sería principalmente nosotros como seres humanos, el, el compensar la pérdida de sodio y potasio cuando sudamos, por ejemplo. No sé si algunos han llegado a probar su sudor, ya sea por accidente o a propósito, pero tiene como que este sabor tipo salado y prácticamente el electrolito lo que hace es compensar esa pérdida. Al igual que es de vital importancia para mantener estos niveles de agua en nuestro organismo, al igual que este equilibrio ácido básico en el mismo. Y de igual forma también nos ayuda a proporcionar estos nutrientes a las células. Otro ejemplo de esto, de otro tipo de vocabulario, vendría siendo lo que es la conductividad eléctrica, que es lo mismo que presenta la electrólisis. Prácticamente es la habilidad que tiene todo material para conducir la electricidad. Normalmente este viene con la conductividad térmica, que no es lo mismo, pero suelen venir juntos. Otro tipo de vocabulario vendría siendo la celda de combustible, que la celda de combustible es también denominada celda electroquímica, que es un dispositivo electroquímico que como tal convierte la energía química de una reacción directamente en energía eléctrica.
Los reactivos normalmente utilizados suelen ser los gases por medio de una combinación de hidrógeno y oxígeno. Esta celda de combustible se diferencia de lo que es la celda galvánica voltaica, debido a que en la celda voltaica se presentan dos diferentes celdas, con el fin de que se evite la interacción de lo que vendrían siendo los electrodos, ya sea por parte del zinc o del cobre. Y en la celda de combustible simplemente se presenta en una única celda. Y un ejemplo de esto podría ser que son muy comúnmente utilizados en medios de transporte, ya sean muy grandes como los autobuses o en los trenes. Otra definición podría ser lo que es la electrólisis, que como tal, la electrólisis es la descomposición de una sustancia en una celda electroquímica, precisamente por el paso de una corriente eléctrica directa o alterna. Un ejemplo de esto también podría ser en el ámbito de la medicina, específicamente en la fisioterapia, por medio de una técnica que se denomina electrólisis percutánea. Esta técnica es comúnmente utilizada para tratar tendinopatías, fibrosis muscular o inclusive rupturas musculares. Esto es por medio de la aplicación de una electricidad, una corriente galvánica a través de lo que es una aguja como en especie de acupuntura, normalmente las que se ocupan en acupuntura. Entonces, esta electrólisis es ocupado principalmente en estos procesos médicos. Vamos a continuar con algunos conceptos. Bueno, pues vamos a proceder a lo que es el concepto de lo que es un ion. Pues como sabemos, un ion es una especie o puede ser un átomo así por sí solo con una carga eléctrica. Es decir, por ejemplo, cuando vemos el OH menos, ¿no? O el H más, entonces ahí es donde podemos decir, ah, ok, pero entonces no, el H más es un átomo y el OH pues ya es una molécula. ¿Por qué? Porque ya son dos. Ah, pues sí, pero al momento de estos poseer una carga, ya sea positiva o negativa, ya estamos hablando precisamente de lo que es un ion. La iónica, ¿qué es lo que hace la iónica? Pues la iónica es el campo de, de la ciencia que se encarga de estudiar ese tipo de moléculas o átomos, los cuales se los acabo de mencionar. Vamos a tener algunos conceptos fundamentales como son oxidación y reducción. Como ya hemos visto, la oxidación es la capacidad que tiene un átomo para ceder electrones o moléculas de igual forma. Aquí vamos a hablar mucho de átomos y moléculas también porque no solamente nos vamos a centrar en una sola, entonces pues vamos como que a generalizar un poco en esto. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, lo que es la resistividad. La resistividad, este punto me parece, bueno, este concepto me parece algo, pues, como que, ¿cómo les diré? Como que común, por así decirlo, pero que no es comprendido por la gran mayoría de personas. Nosotros, un ejemplo en la vida cotidiana que tenemos de este concepto, vamos a encontrar que a veces se descompone no sé, sistema de en las ferias, ¿no? Comúnmente, que encontramos que jalan de los mentados diablitos o así hacia la luz, hacia sus puestos, hacia lo que tengan que hacer, pero a veces escuchamos que dicen, no, pues es que este cable no es lo suficientemente grueso, ¿no? O es que este cable está muy delgado y no lo va a aguantar, o es que este cable no aguanta. Ah, pues precisamente en eso se basa la resistividad para calcular este concepto que tenemos, de hecho, una ecuación, pues vamos a tomar en cuenta lo que es el diámetro, la longitud de nuestro sistema conductor, lo cual nos lleva a otro concepto que me parece que no viene aquí, pero pues vamos a tener materiales conductores y materiales aislantes. Los conductores son aquellos que tienen la capacidad de transmitir, como su nombre lo dice, de conducir, válgame la redundancia, alguna fuerza eléctrica, y un material aislante es aquel que lo inhibe por completo. Entonces, estos conceptos pues son muy, muy utilizados ya en la vida cotidiana y vamos a hablar también de esto, de la pasivación. La pasivación, ¿qué es? Ese es un concepto pues sumamente importante porque la pasivación es aquella pérdida de propiedad, por así decirlo, parcial de un objeto, de un agente conductor
que pierde esa propiedad de conducir. Tenemos un caso muy claro con el aluminio, supongamos. El aluminio al oxidarse, al capas de polvo, crear una tipo cera de fuera en la superficie de este material, ya sea llamémosle un tubo, llamémosle una lámina, llamemos lo que tengamos de este material, pues va a perder su capacidad parcialmente de conducir la energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces? Pues se lima, se limpia el objeto que tengamos. Este término también me parece importante, la polarización. La polarización es aquella capacidad que tiene una molécula de poder tener dos cargas, de polarizarla en una carga positiva o una carga negativa. Es lo que también ya estábamos aquí platicando relacionado con los iones, y todo esto pues entra en el rama de la iónica. Una reacción parcial también la vamos a encontrar en la literatura como reacciones de media celda, que son las reacciones que pues ocurren ya sea de oxidación o de reducción dentro de una celda, ya sea galvánica, del tipo de celda que estemos hablando. Ahora, les vamos a hablar sobre la que es la intensidad de corriente, lo cual se los voy a explicar mi compañera Edwin. Bueno, pues en cuanto a la intensidad de corriente y al voltaje, son dos términos que se suelen confundir mucho, porque luego mucha gente suele utilizar ambos para un mismo fin, pero son dos términos completamente diferentes. La intensidad de corriente es la cantidad de carga que pasa por la sección de un conductor y el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. La intensidad de corriente, al ser pues la cantidad de carga que pasa por un medio conductor, se mide en tiempo. Y mientras más espacio o más, pues, más unidades de desplazamiento tengamos, mientras más amplio, mayor va a ser la intensidad. En cambio, en cuanto al voltaje, pues vendría siendo la diferencia que tenemos entre dos puntos. En casos generales son los electrodos y esto es lo que da lugar a una reacción química. Me gustaría agregar algo aquí a la exposición. Me parece también muy importante y muy relacionado con nuestra área, que pues quienes se vayan a dedicar al área clínica, pues me parece pues muy importante, que es lo de los electrolitos, ¿no? Lo de los electrolitos también, como bien lo mencionó mi compañera, pues podemos, usualmente pues se ven en las bebidas, ¿no? Para deportistas, lo que son pues ciertas marcas como Power, ya te dicen electrolitos, etcétera. Pero a veces un médico, cuando uno se siente mal, cuando tiene mareos, náuseas, entre otros malestares, va al médico y nos dice, no, pues háganse un análisis clínico de electrolitos en sangre, ¿no? Lo cual nos dice, ah, bueno, ajá, pero ¿y esos electrolitos qué me dicen? ¿Qué es lo que me marca? Ah, pues esos electrolitos, una alteración, nos puede detectar enfermedades en los riñones, nos puede detectar lo que es también enfermedades cardiovasculares, arritmia, es un ejemplo de esto. Por ejemplo, y también estos electrolitos nos ayudan a mantener un equilibrio ácido-base en nuestro organismo y en los líquidos que tenemos nosotros. Ahí podemos encontrar, pues, lo que ya habían mencionado, la deshidratación. Pero también, por ejemplo, en este equilibrio ácido-base, si este equilibrio se rompe, podemos encontrar un nivel de acidez alto en nuestra sangre, lo cual, pues esto nos va a producir unos malestares, pues muy específicos, bueno, específicos ahorita les voy a decir en qué término, porque pues estos malestares también los provocan algunos otros, enfermedades, unas patologías, lo cual pues un nivel de ácido en el cuerpo nos va a provocar lo que son náuseas, vómitos y pues relativamente cansancio. Entonces por ahí cuando les digan, no, pues es que no soy flojo, sino que tengo ácido de más en mi cuerpo, ¿no? O en caso contrario, en la alcalosis, que es pues el exceso de bases en nuestro organismo, y esto nos va a producir lo que es irritabilidad, contracciones musculares. He aquí donde podemos encontrar nosotros una arritmia en lo que es nuestro sistema cardiovascular.
Entonces, pues si nos preguntaban, no, pues ¿por qué me mencionan tanto en lo que son las bebidas energéticas o bueno, las bebidas para deportistas, tanto los mentados electrolitos? Pues podemos encontrar, podemos darle solución en esta parte. Igual, de misma forma, cuando el médico nos mande a hacer a lo mejor esos estudios a nosotros, algún familiar, pues ya vamos a saber por dónde más o menos va el asunto, por dónde, qué es lo que podemos diagnosticar o qué es lo que se puede presentar en caso de alguna enfermedad en el paciente. Y también en el caso de la alcalosis, de lo que es el exceso de bases en el cuerpo, pues nos va a producir un hormigueo, ¿no? Un hormigueo o sentir como que estamos, como que se nos duermen las partes del cuerpo y eso principalmente los. Continuamos. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario con relación a lo que han explicado sus compañeros? Deben Por el momento recordar, no, maestra. ninguno. Ok, deben de recordar ustedes que en algún momento se dejó un vocabulario. El vocabulario es importante porque cuando sus compañeros estén explicando algún término o algo en específico, entendamos a qué nos estamos refiriendo, ¿sale? ¿Qué proceso o cómo es que está ocurriendo un proceso? Sin duda que muchos de los procesos de nuestra vida cotidiana, ¿sale? La misma respiración es un proceso de oxidación, reducción, ¿sale? Y este proceso es continuo, es como si fuera un bucle, es un cuento que no se va a terminar o que no se va a acabar, como digamos nosotros tan sencillamente, ¿sale? Entonces, esos procesos, cuando nosotros respiramos, inhalamos oxígeno, exhalamos CO2, ese dióxido de carbono es de alguna manera tratado o completado el proceso a través de la respiración celular de las plantas. Entonces, las plantas a través de el proceso de fotosíntesis y ciclo de Calvin hacen esa conversión y nos devuelven nuevamente el oxígeno. Y entonces seguimos nosotros esa secuencia, ¿sale? Entonces es interesante y es importante porque la electroquímica no nada más está relacionado con ese proceso llamado respiración, sino hasta el mismo ciclo de vida de las células, el envejecimiento de nuestras células, nuestra misma piel y nuestro mismo proceso de desarrollo y crecimiento están relacionados con proceso redox, ¿sale? Muchos de ustedes seguramente han escuchado que es importante que nosotros consumamos una alta cantidad de antioxidantes, sobre todo para hacer que este proceso llamado envejecer sea un poquito más lento, ¿sale? Que nuestra piel luzca más tersa, más suave, que nuestra piel, digamos, tenga una buena apariencia. ¿Me explico? Pero no nada más da o es ese proceso cuando respiramos o mientras envejecemos, sino también con el proceso de la cicatrización, ¿sale? Cuando nos caemos, nos raspamos, nos cortamos, nosotros tenemos un proceso llamado cicatrización y vemos la conversión de esa sangre que es roja, ¿sale? Como si fuera cereza y va pasando hasta tonos marrón, ¿sale? Y ahí también hay un proceso de oxidación-reducción y esto pasa en la hemoglobina, ¿sale? Ahí hay un grupo fierro o hierro, ¿sale? Dentro de esta molécula y entonces ahí es a donde está la transición entre oxidación y reducción y por eso es que nosotros vamos observando cómo en nuestra, supongamos que fue en nuestra mano, nuestra rodilla o en alguna parte de nuestro cuerpo que nos raspamos, vamos viendo o notando el cambio de coloración. Cuando ustedes van a comprar al super carne, por ejemplo, a lo mejor algunos somos muy dados a que miramos la fecha de caducidad, pero otros somos más visuales y entonces queremos que la carne se luzca roja, ¿sale? ¿Les ha tocado que han ido al súper y la carne ya no se ve rojita, sino se ve color marrón? Ya a veces se ve cafecita tirándole a verde y entonces dicen, no, ese ya no me lo voy a comprar o ya no lo voy a comer, ¿sale? Ese proceso o ese cambio de coloración también es un proceso de oxidación, reducción. ¿Me explico? Y así como esos hay un montón de ejemplos de oxidación, reducción en su vida cotidiana. La misma oxidación de las áreas metálicas es un ejemplo. Y la ciencia o la química ha avanzado un montón buscando nuevas formas, bueno, nuevas fórmulas o presentación de pinturas, ¿sale? Que sobre todo en lugares o en sitios donde son muy húmedos, donde hay mucha humedad, por ejemplo las costas, que aparte de la humedad tenemos que sumar el factor de que hay mucha cantidad, una gran cantidad de cloruro de sodio, y es difícil que se mantengan esas superficies en buen estado, pues se ha buscado la manera de utilizar como tipo protectores, ¿sale? Y así evitar
que ocurra este proceso de oxidación de la herrería o de estructuras metálicas, por ejemplo. Piensen qué tipo de pintura usan los barcos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es la pintura que usan los barcos? Ya, profa, ni siquiera nos subimos a los barcos. ¿Por qué tendría que estar pensando en los barcos? Porque ya vi sus caritas así como de, ay, qué pregunta es esa, por favor, si no vivimos en un barco. Pero piensen, uno nunca sabe dónde voy a estar parado el día de mañana. Imagínense que fueran dueños de un barco. ¿Saben cuánto cuesta un barco? No, ni idea. Millones. Millones. Imagínense que se ganaron un barco, que tuvieran que mantenerlo, darle el mantenimiento. O imagínense que les pagaran por mantener o darle mantenimiento a un barco en todos los aspectos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué tipo de material tiene que ser construido un barco? ¿Qué tipo de acabados debería de tener? ¿No? ¿Nunca? ¿Ustedes nunca habían pensado en eso? ¿No? Pues pónganse a pensar, porque eso me va a contestar en el Classroom al rato, si no los dejo salir. ¿Qué tipo de pintura debe tener esa estructura del barco para que pueda de alguna manera garantizar a ustedes que ese barco va a andar navegando sin problemas? ¿Me explico? Eso también es electroquímica, chicos. ¿Qué más podría ser electroquímica? Su compañero hace ratito lo dijo. ¿Alguna vez han probado? No, su compañero o compañera, uno de los dos dijo que si alguna vez habían probado por equivocación su sudor. ¿Cómo es su sudor? ¿Exactamente qué? Salado. Salado, ¿no? A veces se siente un poquito ácido. Y sobre todo ahora que estamos en temporada de calor, en la última semana que estuvimos ya que 40 grados centígrados, porque sí estuvimos a 40, ¿eh? Yo no sé cómo sobrevivieron ahí en su aula, porque estuvimos a 40. Ah, no es cierto, porque no les tocó ir al aula, ya me acordé. Imagínense ustedes la pérdida de electrolitos que sufre nuestro cuerpo, ¿sale? A través del sudor nosotros secretamos ciertas sustancias de manera natural, pero cuando hacemos ejercicio, cuando la temperatura es muy alta, cuando nos deshidratamos, también tenemos una pérdida de electrolitos. Y esos electrolitos también son importantes para el buen funcionamiento de su cuerpo, ¿sale? Cuando lloran, ¿quién ha llorado así triste y amargamente? Y ha probado sus lágrimas, pero ya cuando escurrió y rodó todo aquí, las mejillas aquí, todo aquí. ¿Les ha pasado? ¿A qué saben esas lágrimas? Salado también. Saladas. Porque quien diga que llora dulce, híjole, que nos diga cómo le hace. Son altamente saladas, ¿sale? Y entonces es cuando nosotros entendemos, o deberíamos entender, cuántos procesos químicos ocurren en nuestro cuerpo. ¿Me explico? Dentro de nuestro cuerpo los electrolitos también son importantes, ¿sale? Una sola bomba, la de sodio y potasio, es la que hace un gran intercambio dentro de las células. Y si llega a fallar esa bomba de sodio y potasio, colapsa nuestra célula, ¿sale? Entonces piensen en todo eso y en todos los procesos que están al lugar. Por eso dice el médico que ahora, en esta época, ya nos están recomendando a nosotros que no hacemos ejercicio, bueno, de manera formal, debemos estar consumiendo electrolitos por lo menos uno a la semana, ¿sale? Para recuperar lo que perdemos durante los días. Y eso lo podemos trasladar hacia toda la parte de la medicina, ¿sale? La farmacia y la química, hablando de procesos, porque la electroquímica nos sirve para recuperación y purificación de ciertos elementos, productos, ¿sale? O principios activos, sobre todo en farmacia. Y de esta manera es como van a empezar ustedes a interactuar con todos esos términos relacionados con lo que es la electroquímica. Cosa que no debemos olvidar es que la electroquímica está en función de lo que es el flujo de electrones, ¿sale? Entonces hay que ver esa producción de energía o esa liberación de energía, pero también esa absorción de energía cuando se requiere en un sistema determinada cantidad de energía. Y vamos a empezar a hablar cada vez con mayor propiedad. Los demás equipos tendrán que hablar ya propiamente con los conceptos que vienen ahí descritos, ¿sale? Entonces tendrán que decir que el sistema está polarizado, tendrán que hablar de la fe, ¿sale? Ya no van a decir, ah, no, es que se dio un electrón, sino tendrán que hablar con los términos apropiados. Y algo que también es importante que recalquemos es que está muy relacionado, íntimamente relacionado con la física, ¿sale? Porque antes de hablar de química tenemos que tomar en cuenta que esto es física, ¿sale? Por eso también tenemos un área muy grande que se llama fisicoquímica
Y a través de la física es que se puede entender e interpretar todo lo que es el flujo de energía y electricidad, ¿sale? Eso nos los va a dar la física. Y ustedes ya llevaron física y también llevaron termo, ¿sale? También llevaron termodinámica, creo que se llama su materia, o fisicoquímica como tal. No recuerdo cómo se llama esa asignatura, pero también ya lo llevaron. Entonces, ahora sí, continuamos, chicos, que van a explicar esto de la ecuación de Nernst, porque vamos a ver cómo se produce esa energía, ¿sale? Y cómo es que denominamos nosotros que el sistema produce energía o requiere energía para que se lleve a cabo la reacción química. Sí, de hecho, comentaba usted un punto muy importante en cuanto a lo que es el área médica y el tratamiento. Por ejemplo, ahora derivado de la situación en la que nos encontramos en situación de pandemia, es lo que les mencionaba, los electrolitos, pues en el cuerpo humano son muy importantes. Personalmente estuve pues viendo, bueno, pues me llamó mucho la atención esta área clínica y médica. Entonces estaba viendo de que a pacientes con COVID les hacían, les daban algún tratamiento con magnesio. ¿Por qué? Porque reducía, o sea, lejos de las enfermedades cardiopulmonares que podía presentar un paciente con COVID, podía esto llegar a complicarse indirectamente o directamente con enfermedades del corazón. Entonces el magnesio, pues es el electrolito, pues más, más, como que más indicado, como el que se encarga principalmente de regular ese tipo de enfermedades, lo que es el electrolito junto con el cloro, el magnesio junto con el cloro, porque por ejemplo, el sodio, que es otro electrolito que tenemos en sangre, bueno, nos va a ayudar a que pues, nuestros músculos pues se encuentren, pues se tengan una movilidad, una retractibilidad también correcta. Y pues ahorita vamos a explicar un poco sobre lo de la bomba de sodio y potasio, que es el tema a continuación. Y, y pues de hecho sí me pareció muy importante ese punto que abordó en cuanto a lo del área médica. Ok. Siguiendo con el tema, acerca de la ecuación de Nernst, yo le voy a hablar un poco acerca de lo que es el potencial de transmembrana. Eso solamente es con la finalidad de que se pueda entender un poco mejor cómo funciona la ecuación de Nernst específicamente en nuestras células, que en este caso vendría siendo este ejemplo. Bueno, voy a decir un poco lo que es de la definición de polarización, que de todas formas mi compañero Vidal ya lo explicó anteriormente. La polarización es el tiempo de retardo o duración de la reacción electroquímica a la cual existe el intercambio de iones de un elemento metálico a otro en un medio electrolito. También ya vimos lo que es la definición de electrolito, cualquier sustancia, ya sea sólida o líquida, que tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Pero lo que nos importa aquí a nosotros es lo que vendría siendo el intercambio de iones. Todas nuestras células se encuentran polarizadas, lo que quiere decir que presentamos una diferencia o de cargas o voltaje tanto adentro como por fuera de la célula. Este intercambio de iones, y como ya lo hemos visto antes, también en nuestras membranas celulares son semipermeables, entonces requieren de conductos, ya sea, o sea, proteínas, canales o puertas que nos permitan la facilitación de este intercambio de iones. El hecho de que nosotros digamos que nuestras células estén polarizadas no quiere decir también que sean excitables. Esto significa que haya una inversión de estas cargas, que automáticamente la carga negativa, que por cierto hay una mayor concentración de carga negativa en la parte intracelular, pase hacia la parte externa y viceversa, la parte positiva a la parte interna. Esta difusión a la parte externa de la célula está impedida por dicha membrana celular. Y pues bueno, nosotros también encontramos una diferencia de concentraciones en dichas células y las que normalmente más vamos a encontrar en las células serían el sodio y el potasio. El sodio se encuentra en menor cantidad en la parte intracelular, con 14 miliequivalentes sobre litro, y en la parte extracelular se encuentra en mayor cantidad, que varía entre 135 a 145 miliequivalentes sobre litro. El potasio, por el contrario, se encuentra en mayor cantidad en la parte intracelular, con 140 miliequivalentes sobre litro, y en la parte extracelular, que varía entre 3.5 a 5 miliequivalentes sobre litro.
que vendría siendo una cantidad bastante grande, la diferencia intracelular y extracelular. Estas concentraciones son de gran importancia, de hecho, porque en ciertos estudios de sangre o análisis clínicos, prácticamente esto es un reflejo del líquido intracelular de dicha célula, que por cierto, si se altera la parte extracelular, también se verá reflejada en la parte intracelular. Con respecto al potencial de membrana en reposo, podemos definirlo como la diferencia de cargas que haya a un lado y otro de la membrana. Y va a estar dada por tres factores, lo que es el potencial de difusión del potasio, el potencial de difusión del sodio y lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Lo que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, como ya había mencionado, es de vital importancia y esta específicamente requiere de una proteína para el bombeo de sodio, específicamente a la parte externa, y el bombeo de potasio hacia la parte interna, que esto de hecho va en contra del gradiente de concentración, lo que quiere decir que esta bomba de sodio y potasio, por su tipo ATPasa, lo que va a hacer es romper el ATP para poder obtener la energía necesaria para poder llevar a cabo este proceso, que es bombear 3 moléculas de sodio hacia la parte externa y 2 de potasio hacia la parte interna. Como les digo que es en contra del gradiente de concentración, podemos englobar lo que es el potencial de difusión del sodio y del potasio. La bomba de sodio y de potasio es de vital importancia, como ya había dicho, porque inclusive los animales llegan a gastar hasta el 30% de este ATP para este intercambio de electrones. Con respecto al potencial de difusión, es la cantidad de energía, o como tal, la energía que se acumula hacia un lado de la membrana que incita a un ion o que le dice a este ion que pase hacia el otro lado de la membrana. Y se puede clasificar en dos tipos, el potencial de difusión químico y el potencial de difusión eléctrico. El potencial de difusión químico va a estar dado por lo que es, como ya había mencionado, el gradiente de concentración. El gradiente de concentración simplemente es la cantidad de iones o la concentración de iones que tengamos a un lado u otro de la membrana. Cuando está a favor del gradiente de concentración, donde haya mayor cantidad de iones, se pasará hacia donde hay menor cantidad. Con respecto al potencial de difusión eléctrico, va a depender de lo que es la carga del ion y el potencial de compartimento. Con respecto a la carga del ion, va a depender, como nosotros vemos, si es de sodio, potasio, o inclusive si tenemos iones cloruro, que son cargas negativas. En la carga positiva suele ir hacia donde haya las cargas negativas. El potencial de compartimento es lo que yo ya había mencionado antes, que es carga negativa en mayor concentración en la parte intracelular con respecto a la carga positiva que se encuentra en la parte extracelular. Un ejemplo que podríamos poner en este caso sería el sodio, que nosotros, como ya habíamos mencionado, se encuentra a mayor concentración en la parte extracelular. Por lo tanto, por potencial de difusión químico y a favor de su gradiente de concentración, el sodio estaría apuntando hacia adentro. El potencial de difusión eléctrico también apuntaría hacia adentro debido a que hay más concentración de sodio afuera con carga positiva que adentro y también debido a que la parte extracelular presenta mayor carga positiva. Con respecto al potasio, aquí hay una diferencia que tiene que ver mucho con el gradiente de concentración, debido a que el potasio está más concentrado en la parte intracelular, por lo tanto, por gradiente de concentración, esta tendería a irse hacia afuera, a favor de su gradiente de concentración, y por potencial de difusión eléctrico, por su carga del ion, tendería a irse hacia afuera. En este caso, el sodio sí cumple con lo que sería un flujo neto, que como tal vendría englobando lo que vendrían siendo estos componentes, porque el flujo neto del sodio estaría apuntando hacia la parte intracelular de la misma célula, y en el caso del potasio, aquí no hay un flujo neto establecido como tal, pero específicamente el gradiente de concentración, el potencial de difusión químico, es más relativo que el eléctrico. Por lo tanto, se considera de mayor importancia, digámoslo de esta forma, el gradiente de concentración. Por lo tanto, el flujo neto del potasio también iría hacia adentro. El potasio, de hecho, es mucho más permeable que el sodio y es uno de los principales generadores de potencial de membrana. Con respecto a la ecuación de Nernst, lo podemos definir como el potencial en el cual los iones dejan de moverse en una membrana durante la apertura de un canal. Esto da a entender como tal que es la cantidad de energía que se requiere para que exista un equilibrio de membrana. Eso quiere decir que es como si hubiera una pequeña barrera invisible de energía
que hace que los iones dejen de pasar a través de dicha membrana y que haya la misma cantidad de concentración de iones tanto afuera como adentro de la célula. La ecuación de Nernst, digamos que para este potencial de transmembrana se suele dar por esta ecuación, que sería el potencial de equilibrio de cierto ion que nosotros vayamos a calcular, que por cierto se llegan a calcular de forma individual, de forma teórica también. Si nosotros tenemos un ion de carga positiva, un catión, le procederá la ecuación con carga negativa, como es en este caso el potencial de equilibrio del potasio, que es positivo, iría después con carga negativa el menos 61 por el logaritmo de la concentración intracelular, que por cierto ya se los había puesto anteriormente del potasio y del sodio, sobre la concentración extracelular. El potencial de equilibrio, que vendría siendo parte de la ecuación de Nernst, se calcula en milivoltios. En este caso, nosotros tenemos aquí un ejemplo de lo que vendría siendo el potencial de equilibrio del potasio, que nos vendría dando menos 95 milivoltios, que es la energía que se requiere para evitar ese paso de potasio hacia el otro lado de la membrana y que haya un equilibrio, o sea, la misma cantidad de un lado y otro de la membrana. Como dije, esto solamente puede darse de forma individualizada en los iones, pero solo de forma teórica, debido a que la interacción de iones suele darse todas al mismo tiempo. Entonces, en la práctica es como un poco más complicado. Pues aquí vamos a ver desde dónde obtenemos lo que es la ecuación de Nernst. Me siguen de forma horizontal, por favor, así. Pues empezamos en la segunda fila, el cuadrito azul que dice de Nernst, donde vamos a tener que despejarla con los valores de arriba. Empezamos con el primer cuadro de arriba, que nos dice que delta G es el cambio en la energía libre y menos NFE es el potencial de celda. Y en el siguiente cuadro, que delta G0 es el cambio en la energía estándar libre y menos NFE es el potencial de celda estándar. Entonces, con los valores de arriba, despejaríamos la fórmula de abajo, la del cuadrito azul. Entonces, delta G lo despejaríamos por, perdón, sustituiríamos el valor por menos FE, NFE, y delta G0 por menos NFE. Y el otro valor pues ya queda como tal de la fórmula. Y después lo que tenemos que hacer es dividir todos nuestros valores entre menos NF. Entonces simplificaríamos los valores de la ecuación y obtendríamos lo del cuadro rojito, que ya sería nuestra ecuación final. S, que sería E igual a E0 menos RT sobre NF por el límite, por el logaritmo natural de Q, donde N va a ser nuestro número de electrones que están participando en la reacción, F va a ser la constante de Faraday, R la constante de los gases y T nuestra temperatura. Y es importante recalcar que aquí la temperatura se va a manejar en grados Kelvin. Y después ya tendríamos la fórmula como tal despejada. El primer cuadro, donde dice que la ecuación en el límite, en el logaritmo natural de Nernst a 25 grados, ese ya es un valor constante, porque a 25 grados estaríamos sustituyendo la fórmula por 298.15 grados Kelvin. Entonces ese valor ya se nos va a dar como tal constante, y para cualquier problema que venga con una temperatura de 25 grados, ya no tendríamos que hacer otra cosa con la fórmula, más que simplemente buscar n y resolver con el logaritmo natural. Y la que está al lado es donde ya obtenemos la ecuación con el logaritmo base 10. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues tal y como tenemos la fórmula, simplemente la multiplicamos por el logaritmo natural de 10 y obtenemos el logaritmo base 10. Ahora tenemos un ejercicio donde vamos a aplicar la fórmula. Empezamos. Permíteme, Edwin. ¿Alguien ¿Sí? tiene alguna duda acerca de ecuación de Nernst? Seguramente el semestre pasado estuvieron trabajando con ecuación de Nernst porque seguramente llegaron hasta celdas. Quiero creer que seguramente llegaron hasta celdas. ¿Sale?
¿Tienen dudas en ecuación de Nernst, chicos? Regresamos una diapositiva, por favor. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Mm, Cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿sale? Cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros vemos a la ecuación de Nernst y vemos todo el desarrollo, todo el desarrollo, tenemos que tomar en cuenta ciertas consideraciones, ¿sale? Que lo vamos a trabajar a condiciones estándar, ¿sale? A determinada presión y temperatura. Cuando se estuvieron haciendo, cuando lleguen a gases, ¿sale? Cuando lleguen a un capítulo que se llama gases o está relacionado con los gases, mucha de la investigación y avance y desarrollo de la química estuvo relacionada con los gases, ¿sale? Los gases tienen un gran impacto dentro del desarrollo de la química. Entonces, se ha trabajado o generalmente se trabaja a una atmósfera de presión 25 grados centígrados, ¿sale? Son las condiciones estándar. Pero eso no quiere decir que todos los sistemas cumplan con esas condiciones, ¿sí? Por eso es interesante o importante conocer el desarrollo como tal de la ecuación de Nernst. ¿Por qué? Porque aplica para sólidos y líquidos, pero para gases, no. El hecho de que yo tenga gases o que el gas o que mi gas está a determinada presión, entonces cuando yo me tope con un gas, voy a entender que la concentración va a estar dada en atmósferas. Y que si mi concentración está dada no en atmósferas, sino en torricelis, en torr, eso no quiere decir que no lo pueda desarrollar. Lo único que tengo que hacer es una conversión. ¿Me explico? El hecho que me den grados o la temperatura no esté en kelvins, pero esté en grados centígrados o esté en Fahrenheit, no va a detener el desarrollo de la ecuación, ¿sale? Porque el proceso químico, independientemente del sistema de unidades que yo maneje, siempre va a seguir su mismo curso o el mismo proceso. ¿Me explico? Entonces, es importante que ubiquemos las partes o lo más, digamos, las partes o cómo fue que se vislumbró lo que fue ecuación de Nernst, a partir de qué. Y si ustedes observan todo lo que está en la pantalla, todo eso es termo. Bueno, es propiamente lo que llamamos nosotros fisicoquímica y estamos hablando de termo. Esa materia creo que también ya la llevaron. Entonces ahí hacían algunos cálculos y estuvieron revisando algo asociado a lo que tenemos aquí. Chicos, ¿tienen alguna duda de lo que están viendo en la pantalla? Digo, Sí, yo tengo una duda, maestra. ajá, adelante. Bueno, dentro de la ecuación, ¿qué significa la Q que está ahí en varias ecuaciones? La del límite natural de Q. Ajá. Ajá. ¿No es logaritmo Ah, natural? Bueno, es lo mismo, ¿no? sí, es una operación que se realiza en el ejercicio siguiente. Justo apenas iba a eso, es una división entre las concentraciones de los metales que tenemos como los electrodos. ¿Te acuerdas cuando tú utilizabas tú o sacabas tú el equilibrio en una ecuación química? ¿Se acuerdan cuando calculaban equilibrios en una ecuación química? ¿Sí? Bueno, a eso está relacionada esa Q, o esa Q está relacionada con la ecuación en su totalidad, ¿sale? Cuando ya ves tus productos y tus reactivos. Va a pasar a ser en algún momento una constante, ¿sale? Entonces, ahorita lo vamos a ver aplicado. De ahí, o aparte de esa, ¿alguien más tiene otra duda? No, ya no, maestra. ¿No? Yo, Bueno, yo había encontrado algo de la Q que sí ajá. me generó un poco de duda, porque, por ejemplo, cuando estaba revisando este tema decía que la Q iba a ser una representación de la constante de equilibrio de nuestra ecuación, pero que no era una constante, sino conforme iba avanzando el tiempo y la producción de, bueno, el cambio de productos, de reactivos a productos, iba a llegar un momento en que Q iba a igualar a lo que era la constante de equilibrio. Y era el momento, pero lo que no entendí era si era el momento en el cual íbamos a tomar a consideración ese valor para poder desarrollar lo que sería como tal nuestra ecuación de Nernst, o había cálculos, porque ahorita que mencionaba lo de las condiciones estándar, en lo que yo encontré de información, encontré que la Q íbamos a sacarla por medio de otra fórmula cuando no tuviéramos las condiciones estándar para trabajar lo que sería nuestra ecuación de Nernst.
que no fuera a, no sé, que variara la temperatura o que variara la presión o que variara alguna otra de los factores que interviene en nuestra reacción. Entonces yo tenía la duda de, digamos, pues por ejemplo, cuando no es, tenemos más reactivos que productos, no utilizamos a la Q todavía, tenemos que esperar que nuestra reacción alcance el equilibrio para poder aplicar la ecuación. Sí, de hecho trabajamos con ecuaciones en equilibrio, ¿eh? Trabajamos con puras reacciones en equilibrio. Siempre por eso, por eso parte fundamental o esencial cuando manejamos redox es que primero tenemos que tener una ecuación balanceada, ¿sale? Porque las cuentas siempre, siempre nos tienen que salir. ¿A qué voy? ¿Sale? En una reacción redox siempre vamos a tener que uno se está oxidando y otro se está reduciendo, pero vamos a tener bucles, ¿sale? O sea, esa ecuación, bueno, esa reacción no termina ahí, sino va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, justo eso que están preguntando de la Q, es como si tú llegaras, voy a utilizar analogía, ¿eh? Es como cuando ustedes están titulando y encuentran el punto de equilibrio, o el punto de equivalencia, ¿sale? En la titulación, o en esa reacción que ya ubican o que conocen ustedes perfectamente bien, que es un ácido base, ¿sale? Es decir, cuando está neutralizada totalmente, la reacción, o cuando encontramos nosotros la neutralización, algo parecido pasa acá. Siempre vamos a estar buscando ese punto exacto, ¿no? Entonces dice su compañera, bueno, no es una constante como tal, no, pues sí, en realidad no puedo manejar como una constante como tal porque cada una de las reacciones es diferente y voy a trabajar con elementos diferentes. Sin embargo, el proceso que sigue o el curso que sigue la ecuación sí es constante, sí es, o sea, la asociamos nosotros a la constante de equilibrio, ¿sale? Y lo vamos a tomar nosotros justo en ese punto. ¿Qué va a pasar cuando no tenga yo 25 grados centígrados y una atmósfera de presión? Voy a regresar a sustituir en la fórmula inicial, ¿sale? Porque a condiciones de presión y temperatura estándar ocupo la fórmula que todo mundo conoce, ¿sale? Que inclusive ya vienen nada más como para que tú vayas asociando algunos valores que te dan, que es lo que van a hacer adelante sus compañeros. Pero cuando no sea así, lo que hago es sustituir en la fórmula original, ¿sale? Lo mismo hicieron para que tuvieran ustedes la fórmula reducida, por así decirlo. Lo mismo hicieron. Entonces, por eso es interesante que ustedes conozcan todo esto, porque para poder llegar a esta, tuvieron que sustituir, ¿sale? Tuvieron que sustituir en esta. ¿Me explico? Entonces, cuando no tengan ni presión ni temperatura estándar, lo que hacen es sustituir acá, donde ustedes perfectamente, a través de la ecuación química que vayan a plantear, van a conocer el número de electrones que están presentes en la reacción química, la constante de Faraday, que ya tienen el valor, ¿sale? Y la constante de los gases. Algo que es bien interesante y que no está planteado aquí en la diapositiva es cómo fueron eliminando las unidades y cómo llegaron hasta tener este valor, ¿sale? Cómo le fueron eliminando. Y es ahí a donde, Tere, vas a ir metiendo tú los valores de presión y temperatura, ¿sale? Que te dé tu problema, porque los hay, ¿eh? Se van a encontrar con problemas. Harris maneja muchos problemas de gases, por ejemplo. O les mueve las temperaturas o les mueve las presiones. Y eso no impide que se pueda llevar a cabo el desarrollo de el cálculo en cuanto a lo que es ese potencial que podemos calcular. No sé si me explico, chicos. ¿De quién siempre vamos a partir? Pues de nuestra ecuación química. Esa es la que debemos de nosotros siempre guardar, que esté en lo que es masas y en lo que es cargas, ¿sale? Balanceada. Porque a partir de ello se desarrolla todo este proceso. Ecuación de Nernst ya está bien planteada. Está muy bien planteada. El problema es cuando no tenemos bien balanceada la ecuación o cuando nos mueven presiones y temperaturas, ¿sale? Todos los procesos y todas las fórmulas, chicos, la de pH, la de Henderson, hoy la de Nernst, están relacionadas con la ecuación química. Y están relacionadas precisamente con estos factores que influyen en el equilibrio, presión, temperatura y concentración. El día que ustedes tengan libre las vacaciones, un día que ustedes quieran determinarlo, definirlo, pongan en juego todas las ecuaciones que han visto a lo largo de su carrera y van a ver que todas están relacionadas exactamente con lo mismo. Lo que cambia es desde qué perspectiva vas a ir siguiendo la ecuación química. ¿Sale y vale? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar y eso es lo que vamos a estar trabajando a través de las exposiciones.
Chicos, vamos a ver el ejemplo. ¿O tienen alguna otra duda o o algún punto que quieran reforzar, retomar o algún comentario que quieran hacer acerca de lo que estamos viendo? Voy a agregarle otro pedacito que se me pasó también. Adelante. Ahí la fórmula que tenemos en rojo, la que nada más dice ecuación de Nernst, al momento de sustituir los valores para tenerlo ya en condiciones estándar, con los 298 Kelvin, tenemos RT, donde multiplicamos R, que es la constante de los gases, por la temperatura, que son 298.15 Kelvin, y lo dividimos entre la constante de Faraday. Por eso al final en la fórmula ya en amarillo, ya no tenemos F, solo tenemos N. Y los, las unidades que nos quedan son joules sobre Coulomb, que eso es igual a 1 volt. Por eso ya queda como 0.0257 volts. Y ahora ya en el ejemplo, pues tenemos el ejercicio que dice calcula el potencial de celda para una celda de zinc cobre cuando la concentración de zinc es igual a 1 molar y la concentración de cobre 1 molar a 25 grados centígrados. Por lo tanto, aquí ocuparíamos condiciones estándar. Entonces, ya no va a ser necesario ocupar la otra fórmula y esta simplemente tendríamos que despejar el valor de n y el de E0, y el que ya nos da el ejercicio también, que es 1.10 volts. Entonces simplemente vamos a sustituir valores en la fórmula. Ya tenemos los valores, sustituimos E y nos quedaría como el segundo cuadro, 1.10, y ya tenemos el valor de nuestra constante que ya nos dan. Y para sustituir N, tenemos que buscar los electrones que están en juego. Si vemos ahí en nuestra semirreacción, tenemos 2 electrones de un lado y 2 electrones del otro. Por lo tanto, al final se simplifican ambos y tenemos simplemente 2 electrones en juego. Por lo tanto, N es 2. Y después tenemos que sacar el valor de Q. Y esto es lo que les mencionaba. Es justamente el último cuadro, ese, donde el valor de Q va a ser obtenido a partir de la división de la concentración del oxidante entre la concentración del reductor, que en este caso sería 1 entre 1 porque los dos están a 1 molar y por lo tanto nos daría 1. Y el logaritmo base 10 de 1 es 0, por lo tanto toda la expresión, a excepción de la E0, nos daría 0, porque cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Y al final nuestro resultado simplemente sería 1.10 volts. El segundo es prácticamente igual, pero aquí cambiamos las concentraciones para que haya una diferencia. Obtenemos los valores de la misma forma. Tenemos como tal 25 grados centígrados, por lo tanto, tenemos condiciones estándar. Entonces vamos a ocupar la fórmula ya sustituida, donde solo necesitamos encontrar N y E. El ejercicio ya nos da como tal E, que sigue siendo 1.10 volts, y lo colocamos. Después tenemos lo mismo, 2 electrones en juego. Por lo tanto, N lo sustituiríamos por 2. Y para sacar Q, aquí ya tendríamos que hacer la división del oxidante entre el reductor, que sería 10 entre D1, igual a 10. Y el logaritmo natural, perdón, el logaritmo base 10 de 10 es 1. Entonces simplemente tendríamos que hacer la división y después la resta, y ya obtendríamos el valor. Aquí algo importante es que los valores de los electrones no siempre van a ser fijos. Hay veces que en un lado vas a tener 2 y en otro vas a tener 3. En este caso, pues ya se aplican los balanceos de la semirreacción, donde vamos a tener que poner corchetes y cambiar los números a la inversa. Obtendríamos como tal el número de la multiplicación. Por ejemplo, si tenemos 3 en cobre y 2 en zinc, tendríamos que multiplicar el 3 por 2 y abajo el 2 por 3, y nuestro N sería 6. Ok, aquí vamos a hablar algo que mencionó, de hecho, desde el inicio nuestra compañera Karime, que pues eso tiene un nombre, ¿no? Que se dio conjuntamente con lo que es esta ecuación, que es
la ley de del reparto. Y ahorita les voy a mencionar adelante las aplicaciones, pero me gustaría dejar en claro bien esto, lo de la ley de reparto, lo cual nos dice que esto habla sobre la concentración de un soluto entre dos solventes miscibles entre sí. Un ejemplo muy claro que vamos a tener de esta ley de reparto es la que ya les había mencionado la compañera, pero también hay una aplicación industrial donde vamos a ver esto con tres sustancias como tal, la cual vamos a aplicar el agua, vamos a aplicar lo que es yodo y el cloruro de carbono. Este es un compuesto que igual a mí se me hizo algo raro de escucharlo, pero pues me puse a investigar un poco más a fondo y pues sí, es posible. En donde nos dice que a veces el yodo va a ser más afín al cloruro de calcio, al cloruro de carbono, disculpen, que en el agua, por una cantidad de 85 veces más que en cuanto al cloruro de carbono que en cuanto al agua. Esta es una forma de extraer materiales impuros, lo cual es lo que vamos a ver en una diapositiva más adelante de un tema que es el tratamiento de aguas residuales. El tratamiento, pues este es un tema que de hecho nosotros pues creo que podemos verlo también un poco más de cerca ahí en la facultad con lo que es el área del tratamiento de aguas. Por favor, si pues procedemos a la siguiente diapositiva para que les pueda explicar un poco más a fondo esto. Ok, vamos a ver, este es un método que se llama la electrocoagulación, en el cual vamos a aplicar una corriente eléctrica para que, bueno, aquí viene su explicación, su definición técnica, ¿no? Pero vamos a verlo cómo es en sí. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en un agua así, sucia, como la llamamos, ¿no? Así como agua residual. Vamos a pasar alguna corriente eléctrica y vamos a tener un ánodo de sacrificio, lo cual esto pues por cuestiones de costo y pues de rendimiento de reactivo, por así decirlo, pues va a ser siempre el aluminio, lo cual al pasar nosotros esta corriente eléctrica nos va a formar lo que son unos pequeños, un lodo, nos va a formar un lodo en el agua. Este lodo lo podemos nosotros ya después filtrar o separar por distintos métodos de nuestras aguas para poder después seguirle dando otro tipo de tratamientos. Esto es algo que pues se hace con mucha frecuencia, por así decirlo, por lo mismo del, como ya les mencionaba, en cuestión de costos y de rendimiento. Y pues la verdad yo creo de que esto pues lo podemos ver un poco más a fondo ahí en la facultad, creo que llevamos una materia posteriormente, si no me equivoco, en cuanto a lo del tratamiento de aguas. Pero pues esta es una muy buena introducción a lo que nosotros vamos a llevar más adelante. Entonces, esta es una importante aplicación en donde podemos ver reflejada este tema de la electroquímica. Procedemos a seguir a la siguiente diapositiva. Otra aplicación es en cuanto a las pilas, ¿no? A veces, la siguiente, por favor. Aquí vemos una explicación breve de lo que les estaba diciendo. En cuanto a aquí es donde, bueno, aquí es donde vamos a ver bueno, procedemos a la aplicación en las pilas, ¿no? La aplicación en las pilas, pues vamos a ver, ¿no? A veces vamos a decir, no, pues a ver mi coche, ¿no? ¿Cómo es que enciende? ¿Cómo es que hace esto? Pero pues a poco nada más generando una chispita, o nada más la batería con que esté muy poquito cargada, como se dice comúnmente, ¿no? Este, ¿A poco ya con eso es suficiente? No, pues precisamente para eso vamos a ocupar esta ecuación, para nosotros a lo mejor definir la intensidad, bueno, qué tanto potencial necesitamos nosotros para echar a andar ese carro, para echar a andar ese motor que tenemos nosotros en casa, llámese de una desgrosadora, llámese de cualquier artículo que nosotros tengamos con algún tipo de motorcito que utilice alguna pila, incluso pues a lo mejor un control, que a veces decimos, no, pues es que este control ya se le acabaron las pilas, ¿no? Y le pegamos y ya con eso sentimos de que ya nos funcionó, ¿no? O viceversa, o a veces
procedemos a picar más fuerte porque creemos que eso ya le va a dar más pila, ¿no? No, pues todo esto tiene una explicación científica, en lo cual, pues aquí este potencial de celda a nivel estándar, pues lo vamos a calcular de esta manera. Esta ecuación es muy importante que se quede muy claro de que no es a condiciones estándar, como bien lo mencionaba la maestra. Esto es aplicable para sólidos y líquidos, pero no para gases. Pero también los gases es una fuente importante como que de analogía, porque si bien recordamos en física nos explicaban, ¿no? Los gases ideales y los gases reales. Pero ¿qué son estos? No, pues los ideales son los que nos dan en un marco teórico y los reales son los que se dan en sí, en la vida real. Ah, pues eso es lo que nosotros podemos como que relacionarlo con esta ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en los libros a lo mejor muy bonito unas condiciones estándar, a una atmósfera de presión, a 25 grados centígrados, etcétera, etcétera. Pero esto no se da en la vida real y estamos conscientes de eso. Entonces es ahí donde nosotros vamos a aplicar nuestra ecuación. Y pues creo de que pues vamos a procedemos y esto creo que fue todo por de nuestra parte. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna alguna pregunta o algún comentario pues que pueda ayudarnos a reforzar nuestra exposición. Chicos, ¿alguien más en sus exposiciones toca lo que es la celda galvánica? Sí, nosotros. Ah, ok, sale, vale. Entonces lo vamos a dejar aquí. Regrésame al ejercicio que tenías de ecuación de Nernst, por favor. Eso, ahí déjamelo. Chicos, quiero que observen lo siguiente. Cuando nosotros nos dedicamos a llevar esta clase de seminarios, bueno, propiamente es como un seminario, ¿sale? Entonces, sus compañeros van a ir explicando o exponiendo, nosotros vamos de alguna manera comentando, sumando o haciendo algunas preguntas sobre alguna parte específica de la exposición, ¿sale? Esto es importante o es interesante que lo sigamos llevando así. No nada más entro a la clase y escucho lo que están diciendo mis compañeros, ¿sale? Me gustaría que en las exposiciones sucesivas igual pregunten o cuestionen algunas situaciones que no hayan entendido, no hayan comprendido o algo que ustedes hayan leído y sea interesante o importante sumar a lo que es la clase. ¿Me explico? Entonces, vamos a hacerlas así, cada vez vamos a hacerlas más fluidas. En algún momento voy a pedir que alguno de ustedes participe, pero de esta manera es que vamos a estar llevando las clases, ¿sale? Siempre nos vamos a ir más a la aplicación, más a algo que podamos nosotros tener de manera tangible en nuestro mundo real, digamos nosotros. Decían sus compañeros, es mentira que vamos a encontrar las cosas a condiciones estándar, ¿eh? O sea, los estudios y los análisis y las fórmulas se hacen porque se hacen de alguna manera metódicamente y se reproducen una y otra vez a nivel laboratorio, ¿sale? Ahí sí podemos tener condiciones estándar, pero las condiciones normales de trabajo varían, inclusive en nuestro estado, de región a región. El simple hecho de poner a hervir agua es el mejor ejemplo que van a encontrar, porque depende de la altura al nivel del mar, ¿sale? La presión atmosférica, la humedad que pueda existir en el medio. O sea, es mentira que el agua hierve a 100 grados centígrados. Existirán lugares a donde sea a menos y existirán lugares a donde sea a más. ¿Me explico? Y lo mismo ocurre en este tipo de procesos. Cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo trabajo esta ecuación, vamos a regresarla una antes, por favor, chicos. Eso es. Cuando nosotros tenemos este ejemplo y decimos que la ecuación es equimolar, es decir, es 1 a 1, ¿sale? Es lo mismo, tienen la misma concentración. Lo que hacemos es omitir esta parte, ¿sale? Generalmente lo van a encontrar ustedes así en los libros, generalmente. Obsérvenlo y traten de recordar qué es lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque decían sus compañeros, si es 1 a 1, pues el resultado de Q va a ser 1, ¿sale? Y aquí si se dan cuenta, y si ustedes siguen, ¿no? La secuencia, pues en algún momento va a llegarnos, ya vamos a tener exactamente, de alguna manera, solamente esta parte de la ecuación. ¿Qué pasa cuando la ecuación no es 1 a 1? Adelántala un poquito, por favor. Ahí es cuando sí de verdad vemos cuál es la importancia de esta Q en el equilibrio, porque yo tengo que saber cuál es la concentración, ¿sale?
cuál es la concentración de cada una de mis especies en reacción, ¿sale? Tengo yo que entender y tengo yo que ver, ¿sale? Primero, cómo se está o qué potencial se está liberando a través de mi ecuación química. Cosas que no se nos deben de olvidar, ¿sale? Cosas que no se nos deben de olvidar. Hay que ponerle signo, ¿sale? Siempre, aunque ya sepamos que no tiene signo y es positivo, hay que ponerle el signo para que no se les vaya a olvidar cuando les salga negativo, porque ese signo es muy importante en el resultado de la ecuación de Nernst, ¿sale? El positivo me indica que se está produciendo o liberando energía en mi sistema. Y el negativo, que yo requiero esa cantidad, justo esa cantidad, para poder echar a andar la reacción química. Como cuando no se les enciende el foquito en la casa, pues, ¿sale? Seguramente les va a pasar en la práctica. Es que no enciende el foco. Pues no, no va a encender, nunca va a encender por la cantidad de energía que requiere para poder encenderse, ¿sale? Cuando les toque comprar los LEDs hay que fijarse cuál es su voltaje, cuánta energía necesito para yo encenderla. No les voy a pasar lo que nos pasaba luego en las generaciones pasadas, que iban con su focote de tungsteno todavía y querían encenderlo con una pilita, entonces no iba a pasar, nunca en la vida iba a suceder eso. Bueno, sí, pero si se unían, ya después se uníamos muchas pilas, entonces a lo mejor lo lográbamos, ¿no? Pero en realidad pues no era ese el caso, ¿sale? Aplicaciones, como bien mencionan sus compañeros, sí son bien importantes en lo que es biorremediación de agua, se llama. Entonces, a través de electroquímica también se está haciendo lo que es la biorremediación, bueno, la remediación de aguas residuales, también lo llevan ustedes como materia más adelante, y quizás puedan proponer alguna celda, ¿no? Para hacer que esta agua sea de mejor calidad. ¿Me explico? Para tratar un agua residual existen diferentes formas o métodos. La electroquímica pareciera ser que es uno de los que son más prometedores. Al mismo tiempo, tiene gran versatilidad en el área médica, como bien lo mencionaron, pero si observan ustedes o si recuerdan ustedes un poquito del ejemplo que nos daba su compañera en la célula, imagínense qué pasaría si en lugar de mover potasio moviéramos más sodio. ¿Han escuchado ese tipo de patologías que podemos llegar a sufrir nosotros? O que en lugar de tener un exceso de sodio tuviera un exceso de potasio. ¿Qué pasaría si la célula no pudiera hacer ese intercambio iónico? ¿Alguna vez lo han escuchado? Decir, no, profa, pues es que yo no soy célula, yo soy ser humano, entonces yo soy ser vivo grande, no lo logro apreciar. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué pasaría con sus células? ¿No? ¿Nadie? ¿Nunca, nunca? ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar qué pasaría? Pues sí, pero no sé qué pasa. No sé, pues sí, alguna vez dije qué pasaría, pero nunca lo he investigado, ¿no? Bueno, pues ahí les encargo que chequen qué va a pasar. Eso lo vieron en bioquímica, porque ya llevaron las bioquímicas, o están llevando la última bioquímica, no recuerdo, pero eso lo vimos en bioquímica o lo apreciamos en bioquímica, ¿sale? Ojo, ¿eh? ¿Qué pasaría si hay un exceso de potasio o qué pasaría si hay un exceso de sodio? Con uno de ellos no pasa nada, pero con el otro sí pasa mucho. ¿Sale? Con uno de ellos no pasa nada, pero con el otro sí pasa mucho. ¿Sale, chicos? ¿Dudas, preguntas o comentarios acerca de este equipo? No, maestra, a mí sí me quedó todo claro. Por el momento no. Por el momento no. Sale. Cuando veamos él, entonces vamos a ver cómo es que se combina esto y cómo vamos a ver la parte que está reduciendo y la parte que se está oxidando. ¿Qué pasa cuando son equivalentes las concentraciones y qué pasa cuando no son equivalentes? ¿Sale? Porque en función de ese cálculo que hagamos, vamos a saber cuánta energía está produciendo el sistema y si es viable, ¿no? Digo, no todas las celdas funcionan como uno quisiera, pero hay muchas otras que sí funcionan. Adelante, chicos. Bueno, pues creo que eso fue todo de nuestra parte. Gracias. Coreisi, no me llegó tu evaluación, ¿eh, Coreisi? Aquí tengo en mi mente quiénes te mandaron su evaluación. No, sí, aquí estoy. Creo que no llegó tu evaluación, Coreisi.
Tengo la sospecha que tengo dos que no mandaron evaluación de pilas. No, no fui yo. ¿Acaso fui yo, maestra? ¿Quién sigue, chicos? ¿Qué tema sigue? Eso, leyes de Faraday. Adelante, chicos. No sé si ya se ve la presentación. Sí, ya se ve. Ah, ok. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer las leyes de Faraday. El equipo está conformado por Cruz García Teresa, Hernández Cruz Donagelian y servidora Diana Laura Vera Sánchez. Vamos a comenzar. La siguiente, Tere. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la ley de Faraday. La ley de inducción electromagnética de Faraday, o también llamada ley de Faraday, es un postulado fundamentado en los experimentos de Michael Faraday en 1831. Esta ley nos expresa la relación que existe entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Es decir, el voltaje que se desarrolla en un circuito cerrado. O también se puede usar como un sumario resumido de las formas en que se puede originar un voltaje a través del cambio de flujo magnético en el tiempo. El campo magnético es aquel necesario para inducir una corriente en un circuito cercano. La siguiente, Tere. En palabras más simples, la inducción electromagnética permite transformar el trabajo mecánico en corriente o energía eléctrica y viceversa. Un ejemplo de ello son los medidores o los transformadores de luz. El campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Aquí hay una parte que es importante mencionar antes de continuar, que es también el campo eléctrico. Dentro de la inducción o los campos de inducción que se van a manejar a lo largo del contenido de esta ley, pues encontramos también una aplicación de lo que es el campo eléctrico. Más adelante van a mencionarle más a fondo cómo es la formación de ese campo eléctrico por movimiento de electrones dentro de lo que es el campo magnético. Y existen acá algunos aspectos importantes que hay que mencionar porque más adelante derivaron en otros descubrimientos o generaron otras aplicaciones dentro de la misma área de la electroquímica. Igual, en lo que fue pues el mismo personaje, Faraday lo utilizó para otros aspectos. Y tenemos cuestiones importantes. Por ejemplo, el campo eléctrico es capaz de mover cargas. Es una parte importante de entender porque, por ejemplo, esta parte que nos menciona es en un solo sentido. Las cargas no van a moverse a la inversa, como hay en una cuestión de otras aplicaciones donde hay un movimiento de cargas del de mayor concentración al de menor concentración y viceversa. En esta aplicación o en esta ley se menciona que únicamente hay un sentido de movimiento de cargas. Es decir, va a haber un movimiento de cargas positivas del de mayor concentración al de menor concentración y no van a regresar esas cargas, solo va a haber un sentido del flujo. Igual, la circulación de el campo eléctrico no va a ser nula, sino que va a haber un movimiento dentro de esas cargas y por lo tanto no puede ser igual a cero. Eso lo mencionamos porque, por ejemplo, más adelante Faraday hizo una aplicación donde formó una celda, la caja de Faraday, donde había ahí sí un campo nulo eléctrico, el cual permitía proteger a lo que estuviera dentro de esa celda de cualquier interacción eléctrica. Tú podrías generar a un campo eléctrico fuera de, pero no iba a afectar lo que estuviera dentro de esa caja. Por eso en esta parte o primera parte de la aplicación se menciona que aquí sí hay un movimiento de cargas y que no, a diferencia de lo de la caja de Faraday,
acá no va a haber un encuentro de cargas que genera que se anulen ellas mismas, porque como ya lo mencioné al principio, solo hay un sentido de movimiento de las cargas. Y el voltaje entre dos puntos depende del camino de integración. Esto quiere decir que si tú a lo mejor estableces un circuito y tú utilizas 2 voltímetros para poder medir cuál es la cantidad de voltaje que se está moviendo a lo largo de tu circuito, en un mismo punto puedes encontrar voltajes diferentes, porque a veces hay muchos factores dentro de este camino de integración que yo lo encontré como circuito, o sea, todas las partes o factores que intervienen en lo que es nuestro circuito, a veces afectan a que ese voltaje no sea el mismo en todos los puntos, igual que otras interacciones que más adelante vamos a estar viendo. Y acá, a diferencia de en otras aplicaciones del campo eléctrico, no existe un potencial eléctrico. Es decir, no va a haber como una acumulación de esa energía para poder ser utilizada, que no está siendo utilizada en este momento, pero que después puede generar alguna otra aplicación. Y de ahí va a continuar Diana con los demás. Algunos conceptos claves que tenemos que tomar en cuenta para entender las leyes de Faraday y el tema en general es el flujo magnético y la FEM. El flujo magnético es una medida de la cantidad de magnetismo y se calcula, bueno, el magnetismo completo o total que pasa a través de un área dada, el cual se va a calcular a partir del campo magnético medio multiplicado por el área perpendicular que atraviesa. En el dibujo que se ve ahí de unas flechitas, el campo magnético sería las flechitas, la letra B, todo eso, las flechitas serían el campo magnético y el área dada sería el circulito verde. Entonces, pues ya como les decía, el producto del campo magnético medio multiplicado por el área perpendicular que atraviesa. Ya la FEM es la fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre una corriente eléctrica. Para ello existe la diferencia de potencial entre dos puntos o polos, que puede ser uno negativo y uno positivo. Acá en la imagen pues tenemos un ejemplo de ello, está el polo negativo, el polo positivo, y en medio está la fuerza electromotriz que va a hacer que circule toda, como que sacar esa energía en el área dada. La unidad con la que medimos todo esto es el voltio. En 1831, cuando Faraday hizo su experimento, observó que cuando se modifica el flujo magnético en una trayectoria, en un conducto cerrado, el voltaje o una fuerza electromotriz se va a inducir y produce una corriente eléctrica en una trayectoria conductora cerrada, y la ecuación para esto sería FEM es igual a signo menos diferencial del cambio en el flujo sobre diferencial del tiempo. Las situaciones para las cuales la variación del flujo magnético con respecto a tiempo es diferente de cero son, tenemos varios puntos, que hay un movimiento entre el flujo magnético que no va a cambiar con el tiempo, y por el contrario, que el movimiento sí cambie en relación al tiempo y su trayectoria. La siguiente. Bien, ahora vamos a ver cuáles fueron los 3 experimentos que realizó Faraday y qué fue lo que observó. En sus experimentos, más que nada, observó lo que son las apariciones de las corrientes transitorias en circuitos, pero en 3 situaciones diferentes. La primera era cuando se establecía o suspendía una corriente estacionaria en otro circuito próximo. La segunda es que si un circuito cercano por el que circulaba una corriente se movía respecto del primero. Y el tercero, que si se introducía o retiraba del circuito un imán permanente. Aquí él vio que había una característica común entre estos 3, y la manera en que Faraday lo interpretó es de que la variación del flujo magnético que había a través del circuito era la que originaba la fuerza electromotriz, que es la FEM, que esta era de forma inducida y era la responsable de la aparición de una corriente transitoria.
Aquí hay dos tipos de corriente inducida. Aquí nos dice que una corriente puede generar lo que es un campo magnético, pero un campo magnético puede generar una corriente. Aquí la respuesta es sí. Y aquí se puede ver unos experimentos que es con un imán y una espira, que si desplazamos el imán hacia la espira, esta aparece una corriente en la misma. Si la corriente desaparece cuando se detiene el imán. Cuando se aleja el imán, aparece una corriente, pero esta va a ser en un sentido opuesto. Y un movimiento más rápido genera una corriente mayor, pero esto no va a ser, esta corriente va a ser solamente por unos instantes, no va a ser permanentemente. Aquí las cargas de lo que es el conductor o la espira se mueven generando lo que es la corriente por unos instantes. La variación del flujo que genera el imán con respecto al tiempo es como se genera la corriente. Ahora, ¿puede una corriente variable generar otra corriente? Aquí dice que si son dos espiras conductoras cercanas, cerramos el interruptor de una, como se muestra en la imagen, ahí el conductor está abierto. Cuando este se cierra, se establece una corriente en el circuito 1 y se induce una corriente en lo que es el circuito 2. Cuando se abre el interruptor, vuelve a establecerse una corriente, pero en sentido opuesto. Todas estas corrientes son por unos instantes, no es permanente. Además de que cuantas más espiras tenemos, también el voltaje va siendo mayor. Aquí esto es un ejemplo de lo que habíamos dicho del imán. En el de arriba es cuando el imán se aproxima a la espira. El flujo de B, que son las flechas azules, es mayor en la espira, y la corriente inducida por la ley de Ohm producirá un campo magnético que tiene el sentido opuesto a B, como lo señala lo que es la flecha roja. En el de abajo es cuando nosotros vamos a alejar al imán de la espira. Aquí el flujo de B se reduce y la corriente que se va a inducir va a tener el mismo sentido de B en el interior de la espira. Ahora vamos a ver también lo que Faraday, sus dos leyes que hizo con respecto a lo que es la electrólisis. La electrólisis es un proceso donde la energía eléctrica cambiará a energía química. Aquí va a impulsar, la que es la energía eléctrica va a impulsar a una reacción de óxido-reducción. Aquí va a ser una reacción no espontánea, ya que lo está provocando la energía. Y las dos leyes que Faraday propuso son aquí la primera ley de Faraday lo que nos dice es que el peso de una sustancia depositada es proporcional a la intensidad de la corriente, o sea, al número de electrones por segundo y al tiempo que ésta circula. Aquí lo que esta ley quiere decir es que si tenemos una corriente que tiene mucha intensidad, que circula a través del electrolito, durante cierto tiempo, esta depositará más sustancia que una corriente que va a ser débil y que actúe también en un tiempo corto. La segunda ley de Faraday, aquí es cuando tenemos dos o más celdas electrolíticas, que estas van a estar conectadas en serie. Aquí las masas de las sustancias producidas en lo que son los electrodos, por el paso de la misma electricidad, son directamente proporcional a sus respectivos pesos equivalentes. Aquí lo que sucede es que cuando la corriente va a circular durante el mismo tiempo en todas las celdas.
Entonces las cantidades de las sustancias que van a ser depositadas van a depender de su peso equivalente, que más adelante vamos a ver lo que son las fórmulas de cada ley. Y cuanto mayor va a ser el peso de lo que es un elemento, mayor será el peso que se depositará durante la electrólisis. Siguiente. Aquí tenemos lo que son las fórmulas de las leyes de Faraday. En A ver, la primera ley de espérame, Danaí. Faraday, Espérame, Danaí, un ratito. ¿Entienden ustedes la primera y la segunda ley de Faraday? Sí, más o menos. Como que lo quiero entender y no lo quiero entender. Es importante que nosotros entendamos cada una de las leyes. Primero, la primera ley de Faraday, ¿qué nos quiere dar a entender? Nos quiere decir en pocas palabras que si tengo un reactivo, ¿sale? Una sustancia llamada A, ¿sale? Esa sustancia llamada A, de acuerdo a sus características y propiedades, va a generar, ¿sale? O va a tener determinada intensidad, pero es proporcional a lo que yo ponga, a lo que yo deposite, a lo que yo tenga, ¿sale? Y por esa razón es que cuando nosotros estamos hablando de algunas celdas, una vez que se acabaron los reactivos, ¿sale? En ese momento, o tengamos ahí algún reactivo limitante, ya no se llega a generar nada de energía, ¿eh? Aunque tengamos todas las condiciones ideales y todo esté bonito y todo esté perfecto, si no tenemos esos reactivos o esos reactivos, ya no vamos a poder generar ni producir nada, absolutamente nada de energía, ¿sale? Entonces hay que tomar en cuenta porque me está diciendo cómo es esto directamente proporcional y la otra me está diciendo cómo es que se va conservando dependiendo de las sustancias que vayamos nosotros trabajando, ¿sale? Entonces, vamos a regresarle a la primera ley de Faraday. Regrésale tu diapositiva a la primera ley de Faraday, por favor. Ahí está la primera ley de Faraday, ¿sale? El peso de una sustancia depositada es proporcional a la intensidad de la corriente, es decir, al número de electrones por segundo y al tiempo en que ésta circula. Ojo, porque en la primera ley de Faraday tenemos que tomar en cuenta qué es la intensidad, ¿sale? Y el tiempo. ¿Me explico? La intensidad y el tiempo. ¿Dónde ven reflejado ustedes la primera ley de Faraday? ¿Dónde pueden ver que se cumple la primera ley de Faraday? La vida cotidiana, ¿Como dónde podemos observar la primera ley de Faraday? ¿Dónde pueden decir, sí, profesor, sí se cumple? Sí, ahí está, sí es proporcional. Alba, ¿dónde podemos ver que la primera ley de Faraday sí se cumple? Vamos a hacer como el dominó, paso. No, no es cierto, Alba. ¿Dónde crees que sí se cumple la primera ley de Faraday? Estoy pensando un ejemplo. Bueno, pues piensa en un ejemplo y no te vas a ir de la sesión si no me das el ejemplo. No vaya siendo como el otro día que la maestra cumplió con la primera ley de Newton, No tiene mucho como un mes que me pasó y dije, sí es cierto. Apliqué la ley de Newton en eso. ¿Qué creen que me pasó? ¿Qué creen que me pasó? ¿Dónde creen que apliqué la primera ley de Newton? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo creen que yo Se cayó. caí? Y allá, ¿quién dijo que me caí? ¿Quién fue? Yo. Tú. Ay, gracias a Dios porque te fue una participación. Sí, me caí. Entonces dije, no, sí, apliqué la ley de Newton, pero con todo, Directo y sin escalas. Así como en ese momento cuando yo me caí, apliqué la primera ley de Newton. ¿Cuándo aplico la primera ley de Faraday? ¿En dónde puedo observar que se cumple la primera ley de Faraday? No googleen, sin googlear. No sé, pero, Rufa, yo tengo una duda. Bueno, ahí con lo que mencionó de la primera ley de Newton. ¿Qué no la primera ley de Newton? Es la ley del reposo y del... ¿No? ¿Esa cuál es? Bueno, sí, no.
El ejemplo clásico es cuando tienes una caída así, ¡pac! ¿Sale? Y vamos a la aplicación. Sí, ya apliqué yo la primera ley de Newton. Pero dime cuándo aplicas la primera ley de Faraday. Dígame, ¿dónde la ven? ¿O nunca las van a ocupar? ¿O para qué la estamos viendo entonces? Dijo que era velocidad y tiempo, ¿no? Tenemos nosotros intensidad y tiempo. Pues cuando te das algún toque, Ok, a ver cuándo, como cuando nos damos toques. Ajá, a ver qué pasa cuando nos damos toques. ¿Qué pasa cuando nos damos toques? Porque eso podría ser una aplicación de la primera ley de Faraday. pues porque es demasiada corriente y aunque sea poco el tiempo, la intensidad es demasiada que pues nuestros reflejos reaccionan y se apartan rápidamente. Ok, pero ¿dónde aplicas que el peso de una sustancia depositada es proporcional? ¿Dónde? Sería cuando cargamos nuestro celular, por ejemplo. Ok, cuando cargamos nuestro celular. ¿Qué pasa cuando yo cargo mi celular? Pues tiene un tiempo y la intensidad de la carga va subiendo dependiendo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si lo dejamos una hora, Ajá. bueno, no sé, pero pues sé lo que se me ocurrió. Ok, Y es sí, que falta involucrar el peso, ¿no? exacto, falta involucrar el peso. Pero si se dan cuenta y ustedes pusieran a cargar su teléfono así en ceros, ¿eh? Así en ceros. O sea, déjenlo un día en ceros. En las vacaciones hagan el experimento. Ponga a cero su teléfono y póngalo a cargar. ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar toda mi batería? Y hagan el experimento a los otros 3 días o al día, dependiendo de cada cuánto se descargue su teléfono. ¿Sale? Entonces, ahí sí pueden ver esto, que sí es, ¿no? Proporcional. ¿Sale? Porque ¿de qué está hecha la batería que tienen sus celulares? ¿Qué tipo de batería es? Litio, Dice su compañero que es de litio, la batería del creo. celular. ¿Qué tipo de pila tiene nuestro celular, chicos? ¿Quién sabe? Dice. Carga rápida, me va a contestar ahorita. No sé, pero me dura 2 días, ¿no? Decir. ¿Quién sabe? Pero cada vez son más caros los celulares porque cada vez mejoran la batería. Y obviamente los materiales, ¿no? Aquí hay que ver qué intensidad podemos nosotros recuperar a través de una ecuación química. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo le voy a invertir para poder generar esa energía? ¿Sale? ¿Y cuánto tengo que poner? Es decir, ¿sale? Voy a ocupar este ejemplo. Es decir, imagínense que es un día en el cual ustedes no desayunaron absolutamente nada. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si ustedes empiezan a comer? Dependiendo de lo que ustedes coman, ¿sale? Van a tener energía para realizar X o Y actividad en determinado tiempo. ¿Sale? El ejemplo de la carga del celular sí es bueno, pero ¿cómo lo asocias? Pues primero tienes que saber qué tipo de pila tiene tu celular. ¿Sale? Durante qué tiempo lo vas a poner a cargar. Para que tú sepas entonces cuál es la cantidad, ¿sale? Que vas a generar a través del tiempo. ¿Dónde más podríamos ver la ley de Faraday? Cuando comemos. No. Cuando comemos. ¿Dónde cuando comemos? Bueno, pues al ingerir alimento, ingerimos calorías y estas por procesos metabólicos van a proporcionar energía a nuestro sistema, nuestro cuerpo. Y dependiendo del número de calorías ingeridas, pues es cuánta energía tenemos. Y se supone que esa es la que debemos de aprovechar para gastar durante el día.
Y creo que ahí sí podríamos involucrar al peso, porque pues va a ser, depende de la cantidad de comida que ingiramos, ¿no? Ah, bueno, sí, ya te entendí. O sea, sí es un buen ejemplo y es una buena analogía, pero en realidad no estamos aplicando la ley de Faraday. ¿Qué tenemos que tener para aplicar la ley de Faraday? Una ecuación redox. O ¿Vale? sería cuando te tomas un bol, por ejemplo, para hacer ejercicio o un preentreno, determinada la cantidad, digamos que me tomo un scoop de preentreno y ese preentreno me hace una reacción en media hora para Ajá. que yo pueda entrenar a todo lo que da, pero como ya digamos que se me baja el preentreno, ya lo hago con menos intensidad. Eso sería más o menos un ejemplo. Eso es un ejemplo, sí, pero estás utilizando aún así la analogía. ¿Dónde aplicas la primera ley de Faraday? Mm, disculpe, ¿podría ser en un aparato que ocupamos? ¿Ok? En un aparato. Ajá. Bueno, yo hace un tiempo vi una serie donde hablaban algo de jaula de Faraday. Ajá, Que, bueno, la serie era de ciencia ficción, pero el chiste es que los materiales conductores eléctricos podría ser como un microondas, creo que mencionaba. Sí, porque la jaula de Faraday sí existe. ¿Sale? O sea, sí existe. Sí es real, no es ciencia ficción. ¿Sale? Entonces ahí sí puedes tú. ¿Sale? ¿Sale? ¿Dónde más pueden aplicar la ley de Faraday, chicos? Las leyes de Faraday. En una pila de esas, bueno, en una batería de esas de carro. ¿Alguna vez han abierto una batería de carro? Tiene compartimentos. La Tiene he visto. diferentes No, compartimentos. no, porque si la abres ya no te la aceptan para cambiarla. Ay, para las limpian y las recargan, les meten otra vez el electrolito y ya te las venden. ¿Sale? Pero es un poquito peligroso y riesgoso estar utilizando las recicladas si no tienen un buen proceso. ¿Sale? Chicos, se van a quedar de tarea que chequen eso de las leyes de Faraday, ¿eh? Van a investigar en su amplia semana que tienen vacaciones dónde aplican las leyes de Faraday. No van a ingresar si no traen un ejemplo de leyes de Faraday. No importa que se repitan, ¿eh? Las van a traer, van a traer ejemplos de las aplicaciones de las leyes de Faraday por equipo. ¿Sale? Hay que ver dónde las aplicamos para que las podamos entender y digas, ah, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, son dos electrones. Los electrones no los vamos a poder mirar, pero sí vamos a poder observar cuál es el producto de la reacción que ocurre dentro de la celda. ¿Me explico? Los electrones no los podemos observar, pero sí me generan un producto. Y este producto generalmente es un bien para nosotros, ¿sale? En alguna de las áreas de aplicación podemos encontrar qué me dejan a mí las leyes de Faraday. ¿Me explico? ¿Me explico, tipo? ¿Sí? ¿Me explico, grupo? Entonces se van a ir de vacaciones y van a investigar exactamente dónde se aplican las leyes de Faraday, la primera y la segunda. Si hay lugares o hay específicamente algunos momentos en los cuales puedo aplicar las dos y por qué es importante que las conozca. ¿Sale, vale? Luego hay procesos que ocurren en la casa y no entendemos qué está pasando. ¿Sale? No entendemos por qué no debemos hacer ciertas cosas con ciertos aparatos eléctricos. Su microondas. Para los que tienen microondas, ahora ya todo el mundo tiene microondas, ¿no? Pero cuando yo pongo a calentar en el microondas una pieza de pan, ¿por qué no pasa lo mismo si yo pongo una pieza de pan, 2 piezas de pan, 3 piezas de pan, 4 piezas de pan, 5 piezas de pan, conservando el mismo tiempo? Si es un producto que está congelado, porque yo digo, ay, ¿por qué cuando yo generalmente o habitualmente caliento 45 segundos y ahora ya le di 45 y no se calienta, y otros 45 y no se calienta, y otros 45 y apenas está tibio? ¿Me explico? Como por qué pasa ese proceso. ¿Qué pasa cuando existe un cortocircuito en la casa? Dependiendo del tipo de corto, hago que se vaya la luz en mi casa y a veces puedo hacer que se vaya en toda la cuadra o en toda la manzana. ¿Sale? Y si ya de plano hicieron algo extraordinario, pues a veces sí puedo llegar a que parte, ¿no? No nada más de la manzana. Digo, no sé si les ha pasado. A mí sí frecuentemente cuando ocupo la secadora, luego se botan los fusibles y entonces sí, ya todo el mundo está diciendo quién fue y yo solamente digo que yo no fui. ¿Sale? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez les ha pasado que quieren encender el microondas y nada más no enciende y su mamá dice es que está bien bajita la luz? ¿Será que sí está bajita la luz?
¿Qué está pasando con la energía eléctrica? ¿O les ha pasado que cuando, para los que tienen, para los que tienen cisterna en casa y suben agua, luego dice su mamá, apaguen todo porque va a bajar la luz, dice. Y los ponen a apagar todos los focos, o sea, lo que tengan encendido, apagan porque van a encender la bomba en la casa. ¿Qué pasa? ¿Sale? Pues Ahora que para más energía. se usa más energía, dice su compañera. Bueno, eso vamos a estar observando en las vacaciones. Sale capítulo 3, chicos, para las vacaciones. Y antes de que se vaya, me va a decir, porque ya lo está esperando nuestro Gab, ya me mandó un mensaje. Dice, ya déjalo salir, por favor. Lilia, dime qué decía el capítulo 2 del libro que estamos leyendo. Tú vas a ser la salvadora de este grupo para que ya nos podamos ir. ¿Cómo se llamaba y qué decía? El capítulo 2 del libro. Era de la alquimia, ¿no? Ajá, ¿qué decía? Pues acerca que en la historia hablaba de que los filósofos de antes querían convertir cualquier piedra, cualquier metal en oro. Ajá. Pensaban que se podía hacer eso, todo eso en oro y así. ¿Y qué más? Pues eso, ¿no? Pero creo que no pudieron, no se podía porque cada piedra o cada metal tenía sus propiedades diferentes y no se podía. Marisol, ¿qué decía el capítulo 2? Marisol, ¿qué decía el capítulo 2? Marisol, ayuda a todos tus amigos. Ya todos están leyendo el libro porque dicen, no, ya nos va a preguntar. Vamos a hacerlo más sencillo, pues alguien que se haya leído el capítulo 2, díganos de qué hablaba el capítulo 2. Yo. A ver, enséñanos. Hablaba sobre la alquimia, ¿no? Precisamente hablaba de que hubo un tiempo cuando, bueno, el capítulo empieza con el apogeo de Egipto y como que lo que le afectó la muerte de Aristóteles y de Hipócrates, sí, no. No me acuerdo bien del nombre, es que se confunden mucho esos nombres, pero la muerte de ellos. Y que a raíz de esto, la cultura egipcia con la cultura, no recuerdo el nombre de la otra cultura. Bueno, de que separaron la religión con lo que fue la alquimia, con lo que fue la ciencia. Y esto pues tuvo efectos, por ejemplo, en el caso de la cultura egipcia, pues esto estaba muy relacionado, por ejemplo, en la forma de sepultar, ¿no? A sus dioses, a sus gobernantes, pues indirectamente ahí estaba implícito lo que era parte de la ciencia, pero pues a raíz de que lo separaron, como que empezaron a tener a veces un poco de baja. Llegó el momento en el que incluso ser alquimista, bueno, o llegar a practicar este arte, por así decirlo, llegó a ser como que satanizado, ¿no? Como que llegó a ese punto de que los alquimistas se tenían que ver para poder practicar su arte. Y esto también derivó a la corrupción, corrompió a varios alquimistas y la corrupción me refiero en que había personas, los mentados charlatanes, de que a veces decían, no, pues yo soy alquimista y los católicos lo veían como una magia, ¿no? Entonces, pues ¿quién se va a poner contra un mago? Pero a veces pues no era magia, pues era simplemente ciencia, era simplemente pues cuestiones pues de esta índole, ¿no? En cuanto a la ciencia, pero pues la religión los satanizaba. Entonces, pues personas como que para tener un poco más de poder, pues se dedicaban a como que engañar, a hacer pues decir, no, pues yo soy esto, y como que ya la gente les tenía cierto miedo. Igual, pues los alquimistas principalmente se centraron en lo que es la búsqueda del elixir de la vida, la piedra filosofal, y cómo crear lo que es el oro a partir de ciertas aleaciones, como pensaron de que a lo mejor eso se podía hacer como a lo mejor hacían el acero, ¿no? Una aleación de un metal con otro o así.
Y esto se destacó por muchos, muchos años, hasta que llegó el punto en que hubo dos personajes importantes que como que enfatizaron más en el área de medicamentos que en el área de buscar esa piedra filosofal, ese elixir de la vida. Aunque había una sustancia que pues es que soy muy malo con los nombres, ¿no? Pero no, y no recuerdo el nombre, pero esa sustancia se la daban para todo, era como que pensaba el que pues estudió esta sustancia, de que este era el elixir de la vida, ¿no? De que ese era lo que curaba todo, todo, y lo llegaban a a utilizar cualquier cosa que siento yo, de que a veces sí aliviaba la enfermedad, pero era una cuestión meramente, pues, psicológica, ¿no? Porque, pues, a veces esa sustancia, pues, no era ni la indicada ni la dosis correcta para tratar esta enfermedad. Entonces, pues, a grandes rasgos, eso es lo que habla el capítulo 2. Sí, habla del hecho de que antes de ser científicos, los químicos fueron alquimistas y que el término alquimista estaba asociado, o antes de estar los científicos asentados como tal, se les llamaba magos, ¿sale? O sea, sí fueron magos. Y era el primer nombre que se le da al químico actual, ¿vale? Magos, ¿no? Junto con la alquimia vienen estas denominaciones de magos. Y sí es cierto, asociamos la alquimia con el hecho de transmutar un elemento a oro, ¿sale? Pero no era la esencia de la alquimia. Ellos lo que buscaban era responderse muchas cuestiones del porqué de las cosas, ¿sale? Quedaron los filósofos a un ladito y los filósofos que estaban interesados en la ciencia empezaron a volverse alquimistas y podríamos decir que es el primer paso para lo que es la transformación de la química como una ciencia, ¿sale? De ahí la importancia de ese capítulo. Sí, es cierto, habla un poco o estamos acostumbrados a escuchar que es la transmutación del oro, pero esa no es la esencia de los alquimistas. Los alquimistas buscaban, ¿no? De alguna manera, esa piedra filosofal o ese elixir de la vida eterna, ¿sale? Y si lo parafraseamos o si lo filosofamos, ellos querían saber el porqué de las cosas, cuál era la razón o el porqué de ciertos fenómenos de la vida cotidiana. ¿Me explico? Que sí llegaron a encontrar, o que algunos magos quisieron ver esta parte de la transmutación, sí es cierto, y se da un gran auge o se relaciona la alquimia únicamente con esto, pero en realidad hubieron otros acontecimientos, ¿sale? Entonces eso es parte de lo interesante, sobre todo lo que ocurría a nivel general a través de la historia en estos años, ¿no? Entonces, hubo un déficit de producción de cosas científicas, ¿sale? Precisamente por este detalle que había entre la parte científica y la parte religiosa, ¿sale? Ajá, escucha. Yo quiero mencionar algo que no mencionaron, que a mí me pareció muy interesante del capítulo, que fue que, por ejemplo, como había como una oscuridad, o sea, como que no veían lo que se estaban descubriendo en otros lugares, pero cuando habla una parte que es el despertar de Europa, que menciona que había un personaje, me parece que no recuerdo de qué cultura pertenecía, pero que descubrió los ácidos y que lo que tenía más fuerte para manejar era el vinagre. Pero después los europeos, con los experimentos que estaban haciendo producto de la alquimia, hubo alguien que se centró en los escritos que había de este personaje y fue así como encontró la forma de producir más ácidos. Y el que recuerdo más fue el ácido acético y que les permitió empezar a desarrollar muchas otras cosas que más adelante volvieron como a la cultura europea como una de las más importantes en el desarrollo y práctica de la química. Igual mencionaba que fue muy importante como que hubiera escrituras muy claras y muy precisas de los experimentos que estaban haciendo, porque ese personaje se había convertido como que el más importante y decía que había incluso escritos que probablemente no fueron realizados por él, pero que se le atribuían porque tenía descripciones muy claras y siempre firmaba los experimentos que hacía y que escribía. Sí así es. Estábamos nosotros en la época del oscurantismo y entonces no había una gran producción científica, ¿sale? Entonces sí atravesó la química por momentos críticos y cruciales, pero afortunadamente hubieron algunos de estos descubrimientos y la ciencia siguió avanzando a pesar de, ¿no? Ciertas cuestiones. Es interesante que lean el libro, de verdad. Voy a dejar capítulo 3
estamos para el capítulo 13. Yo voy a dar la forma en la cual tengan que regresar al 1 y al 2 para que puedan entender, porque es una secuencia, ¿sale? El escritor creo que es bastante bueno, entonces vale la pena que inviertan un día para leer esos 3 capítulos, que aparte son muy cortitos. ¿Me explico? Entonces, chicos, vamos a dejar hasta aquí. Tenemos trabajo, sí, vamos a revisar esas leyes de Faraday, ¿dónde las aplico? ¿Dónde las puedo ver? ¿Sale? Y vamos a regresar con ello el día viernes. El día viernes vamos a publicar lo que son las aplicaciones de las leyes de Faraday, ¿sale? Para que no se vayan con tanta carga de trabajo, pero sí necesito que se apliquen para las lecturas, ¿sale? Algo va a aparecer el día viernes acerca del capítulo 1 y el capítulo 2, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Escucha. Sí, igual de nuestra exposición más adelante teníamos lo que eran aplicaciones, encontramos más al área electromotriz, pero hasta que continuemos la siguiente semana lo comentamos, ¿verdad? Sí, sí, primero vamos a checar que terminen ellos o terminemos de comprender cuál es la primera y la segunda ley de Faraday, porque existe una ley combinada, ¿sale? Existe una ley combinada de ambas, y entonces es cuando vamos a arrancar ya todo con estas cuestiones de la FEM, de esta producción, ¿no? De corriente eléctrica. Chicos, día viernes, por favor, aplicaciones de las leyes de Faraday, que es, bueno, ahora sí, desde su perspectiva, ¿dónde aplico la ley de Faraday? Capítulo 3 para el viernes, por favor, chicos. ¿Sale? Yo les indico si nos conectamos un momento solamente para decir algunas cuestiones que vamos a estar trabajando y sigan haciendo sus anotaciones en sus cuadernos y sigan preparando sus exposiciones. ¿Sale? Chicos, ¿dudas, preguntas? Ok, sí, bueno, no voy a leer lo que escribiste, pero sí, Caro, ese libro es muy bonito porque sí, de repente como que dices, no, así no me lo contó la historia, ¿sale? Y van a encontrar muchos personajes o la descripción de muchos personajes que ni siquiera son tan citados, ¿sale? En los libros de texto y que sí existieron. Y van a ver cuál es la relación a través de la historia de la ciencia, la religión, la cultura y la filosofía. Entonces, eso es lo bonito de ese libro. Pero ciertamente sí, no es como nos los platicaron, ¿sale? No es como cuentan las películas, o como cuentan algunas partes de los libros, ¿no? Porque aparte lo que mencionan los libros es muy cortito. Así es, chicos, ¿dudas, preguntas, comentarios, chicos? ¿Ninguna? Bueno, pues de esta manera vamos a estar llevando las exposiciones, ¿eh? No crean que aquí nada, sí, ya lo pusimos, ya hablamos y ya nos fuimos, ¿sale? Habrá unas que sean muy rápidas y otras que sean muy cortas y otras que tengamos que estar hablando, platicando acerca de algo en específico. Si no tienen dudas, preguntas o comentarios, chicos, nos estamos conectando. Bueno, yo les aviso si nos conectamos viernes. Si no nos conectamos, aparecen actividades y sigan preparando sus exposiciones. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.